Bueno, un buen día para todos ustedes, esperando se encuentren muy bien. Recordemos que este videito básicamente es complementario para la clase que tenemos entonces eh, este miércoles. Entonces, en ese sentido, vamos a hablar en este momento de aplicaciones de los sistemas de ecuaciones, ¿cierto? Entonces, permítame acá un momento. Le activo acá. Bueno, yo creo que con este, súper. Entonces vamos a hablar del tema de las aplicaciones. Listo. Muy bien. Para este tema de las aplicaciones, para los sistemas de ecuaciones lineales, entonces hay un tema que vamos a abordar y lo vamos a llamar ajuste, de polinomios. Listo. Muy bien. Para hablar del ajuste de polinomios, entonces vamos a decir acá, supongamos, listo, supongamos, y en ese suponer que se tienen unos datos, tienen unos datos. Bueno, ustedes aquí disculparán, pues es que esto ya es medios digitales, ¿sí o no? Entonces la escritura ahí se ve un poco rara. Supongamos que se tienen unos datos que son, que son representados, que son representados por los siguientes datos, por los siguientes datos. Muy bien. Entonces, entre esos datos o puntos, entonces tenemos a x1, y1, a x2, y2, y así sucesivamente hasta tener a xn, yn, ¿cierto? Entonces aquí podríamos darle continuidad a x3, y3, x4, y4, o sea, hace que todo depende de la cantidad de datos o puntos que tengamos. En ese sentido, digamos que la función polinomial, me lengua la traba, ¿sí o no? Polinomial, la función polinomial que puede representar, ¿cierto? Que puede, y esto es para que ustedes lo copien dentro de sus notas, que va a ser importante que lo tengan presente para el proyecto de aula, ¿sí o no? La función polinomial que puede representar estos puntos se considera de la siguiente manera. Se considera de la siguiente manera. De la siguiente manera. Muy bien.
Entonces, como estamos hablando de polinomios, decimos que p de x, ¿cierto? Va a ser igual, a sub 0 más a sub 1x, a sub 1x, más a sub 2 x al cuadrado, más, y le podemos dar continuidad hasta tener a sub n menos 1, ¿cierto? De x a la n menos 1, ¿cierto? O sea que le damos continuidad. Por ejemplo, podría seguir a sub 3x a la 3, a sub 4x a la 4. Eso es lo que significa ese polinomio. Listo. Entonces, es la representación de estos puntos en función de un polinomio. Muy bien. En ese sentido, es necesario, entonces colocamos acá, en este sentido, es necesario ¿cierto? Determinar los n coeficientes. Los n coeficientes, ¿cierto? Ahí lo tienen. De p de x. De p de x, que es el polinomio. N, ¿cierto? ¿Dónde está n? Miren, está en el exponente, ¿cierto? E inclusive está en la variable, para tenerlo en cuenta. Entonces, de p de x. Cada uno de los n puntos se sustituye en el polinomio. Y aquí dice, cada de los n puntos se sustituye en el polinomio, bueno, pongámoslo acá, se sustituye en el polinomio, y se obtienen n ecuaciones. Y se obtienen n ecuaciones. Recuerden que necesitamos llegar a las ecuaciones para armar las matrices. Ecuaciones. n ecuaciones. Lineales, obviamente, ¿cierto? Lineales. De la siguiente manera. ¿Cierto? Siguiente manera. Muy bien, entonces volvemos a lo mismo. Primera ecuación, a sub 0 más a sub 1 x1 más, aquí cambia un poco, x2 a la 2, bueno, este es a sub 2x a la 2, ¿cierto? Muy bien, bueno, perdón, aquí es a sub 2, enseguida explico lo que voy a colocar. A sub 1, a sub 2, x1 a la 2, más debería de ser a sub 2, x1 a la 3, y así sucesivamente hasta obtener a sub n menos 1 de x1
a la n menos 1, ¿cierto? Pero aquí esto debería ser igual a y1. Fíjense en que todos los valores en x salen precisamente de los puntos dados. Y eso, todos los valores tienen que ser igual a la y. Entonces, si tenemos xy, entonces esa misma x se reemplaza en las ecuaciones, pero se eleva al exponente correspondiente dependiendo del grado de la ecuación. Otra ecuación entonces sería a sub 0 más a sub 2 x a la 2 más, perdón, aquí es a sub 1, si no estoy mal, sí. Entonces aquí sería a sub 1x a la 2 más a sub 2, ¿cierto? A sub 2 x a la 2 al cuadrado más, obviamente, dándole aquí continuidad, a la n menos 1 por x a la 2 de n menos 1 y esto va a ser igual a y al cuadrado. En ese sentido podemos tener entonces una apreciación, digamos, continua de la construcción de las ecuaciones como a sub 0 más a sub 1 de x a la n más a sub 2 de x a la n, que pueden ser varias ecuaciones, más, y dándole continuidad sería de a sub n menos 1, ¿cierto? De x sub n de n menos 1, y esto va a ser igual a y a la n, ¿cierto? Entonces ahí tenemos las ecuaciones propiamente dichas para, digamos, construir lo que necesitamos en función de unos datos o unas coordenadas que nos estén dando para las aplicaciones. Lo vamos a entender muchísimo mejor en el ejercicio. Listo. Digamos entonces que vamos a hacer un ejercicio, ¿cierto? Entonces, pongamos un ejemplo. En ese ejemplo tenemos lo siguiente. Lo vamos a hacer inicialmente desde un contexto aritmético y ya luego lo hacemos en un contexto mucho más, ¿cómo decirlo? Más industrial, para que lo vayan captando. Listo. Entonces, digamos que determinar, ¿cierto? Determinar el polinomio, pues tenemos p de x, ¿cierto? P de x igual, vamos a colocarlo acá, a sub 0 más a sub 1x1 más a sub 2 x2 a sub 2 x2, ¿cierto? Elevado al cuadrado, cuya gráfica está representada por los puntos entonces tenemos el primero 1,4, inclusive uno los puede graficar, eso ya se los dejo a ustedes, 2,0 y 3,12 Muy bien, ahí tenemos ese ejercicio. La idea es construir unas ecuaciones
que nos lleven a un polinomio y que